Clorinda encontró aquello tan cómico que se echó atrás, presa de una hilaridad incontenible. No, no se ría, hablo en serio, continuó Rubón. No vale la pena que unamos nuestras vidas para matarnos a golpes. Le juro que es lo que sucedería. Unas cachetadas primero y después la separación. Recuerde bien esto. Nunca se debe tratar de unir dos voluntades. Entonces, preguntó ella con expresión grave, entonces creo que obraríamos muy cuerdamente si nos diéramos un apretón de manos y conserváramos una buena amistad. Clorinda permaneció muda, con sus grandes ojos negros fijos en los suyos. Un pliegue terrible surcaba su frente de diosa ofendida. Sus labios tuvieron un leve temblor, un balbuceo silencioso de desprecio. ¿Me permite? Exclamó. Trasladó el sillón ante el escritorio y se puso a doblar las cartas. Utilizaba, como en las oficinas, grandes sobres grises que luego lacraba. Encendió una vela y miraba cómo ardía el lacre. Rubón esperaba que terminara tranquilamente. ¿Ha venido usted para eso? Prosiguió Clorinda sin interrumpir su tarea. A su vez, él no contestó. Quería verla de frente, cuando se decidió a volver al sillón. Rubón le sonrió, tratando de encontrarse con sus ojos. Luego le besó la mano como si deseara desarmarla. Ella conservaba su frialdad altiva. Usted sabe, dijo Rubón, que vengo a pedir su mano para uno de mis amigos. Habló largamente. La amaba mucho más de lo que ella suponía. La amaba sobre todo porque era inteligente y fuerte. Le costaba renunciar a ella, pero sacrificaba su pasión a la felicidad de ambos. Él quería que ella fuera reina en su casa. La veía casada con un hombre muy rico, a quien llevaría a su antojo y sería ella quien mandaría, sin tener que renunciar a su personalidad. ¿No era esto mejor que paralizarse mutuamente? Ellos tenían el temple suficiente para decirse estas verdades a la cara. Terminó por llamarla hijita. Era su hija, perversa, una criatura que lo regocijaba con su espíritu intrigante y que le causaría mucha pena si llegaba a equivocar el camino. ¿Es todo? Preguntó Clorinda cuando Rubón cayó. Lo había escuchado con la mayor atención y mirándole fríamente prosiguió. Si quiere casarme con otro para poseerme después, le advierto que está haciendo un cálculo erróneo. He dicho jamás. ¡Qué ocurrencia! Exclamó Rubón sonrojándose ligeramente. Tosió, tomó del escritorio el cortapapel y examinó el mango para que ella no notara su turbación. Pero Clorinda, sin ocuparse más de él, reflexionaba. ¿Y quién es el marido? Murmuró. Adivine. Clorinda volvió a sonreír levemente, golpeó el escritorio con sus dedos y se encogió de hombros. Sabía bien quién era. Es tan tonto, susurró. Rubón defendió a Delestán. Era un hombre muy respetable, que se dejaría manejar como ella quisiera. Le dio detalles sobre su salud, su fortuna y sus costumbres. Además se comprometía a ayudarlos, tanto a él como a ella, con toda su influencia si algún día volvía a subir al poder. Quizás Delestán no tuviera una inteligencia superior, pero no estaría fuera de lugar en ninguna situación en que se encontrara. Ah, sí, estoy de acuerdo con usted. Cumple con el programa, dijo Clorinda riendo francamente. Luego, tras una nueva pausa, añadió, bueno, no digo que no. Tal vez esté en lo cierto. El señor del stand no me desagrada. Lo miró al pronunciar aquellas palabras. En varias ocasiones había creído notar que Rubón estaba celoso de Delestán, pero en aquel momento no vio temblar ni un músculo de su cara. ¿Había tenido realmente los puños suficientemente fuertes para matar el deseo en 2 días? Rubón, por el contrario, pareció encantado del éxito de su gestión. Comenzó una vez más a pintarle las ventajas de semejante boda, como si estuviera tratando como un procurador astuto un negocio particularmente conveniente. Para ella, le tomó las manos y se las palmeó muy amistosamente, como un cómplice satisfecho, repitiendo, se me ocurrió esta noche y pensé enseguida, estamos salvados, no quiero que se quede soltera, es usted la única mujer que, a mi parecer, merece un marido. Del stand nos viene como anillo al dedo, con él conservaremos nuestra libertad, agregó alegremente. Tengo la certeza de que usted me recompensará haciéndome asistir a cosas extraordinarias. ¿El señor del stand conoce sus proyectos? Rubón permaneció sorprendido un instante, como si ella hubiera dejado escapar unas palabras que él no esperaba. Luego contestó con tranquilidad. No, sería inútil. Se lo explicaremos más tarde. Desde hacía un momento Clorinda se había puesto a ensobrar sus cartas nuevamente. Después de colocar sobre el lacre un ancho sello sin iniciales, volvía al sobre y escribía la dirección lentamente, con su letra de gruesos caracteres. Rubón trataba de leer el nombre de los destinatarios. Eran en su mayoría nombres de políticos italianos muy conocidos. Ella debió advertir sin duda su indiscreción, pues dijo, levantándose y llevándose la correspondencia para hacerla despachar en el correo. Cuando mamá está con jaqueca, yo soy quien escribe allí. Una vez solo, Rugón se paseó por la pequeña habitación. En el archivo pudo leer cuentas saldadas, cartas para archivar, expedientes. Ah, como en la oficina de un hombre de negocios.
Sonrió al distinguir en medio del papelerío que cubría el escritorio un corsé gastado, reventado en la cintura. En la coquilla del tintero había además un jabón y en el suelo trozos de raso azul, recortes del arreglo de alguna falda que no habían sido barridos. Como la puerta del dormitorio estaba entreabierta, tuvo la curiosidad de asomar la cabeza, pero las persianas estaban cerradas y reinaba allí tal oscuridad que solo pudo ver la gran sombra que formaban los cortinados de la cama. Clorinda regresó. Me voy, dijo Rubón. Esta noche cenó con nuestro hombre. ¿Me deja en libertad de actuar? Clorinda no contestó. Volvía sombría como si se hubiera entregado nuevas reflexiones en la escalera. Rubón ya se apoyaba en la barandilla, pero ella le hizo volver y cerró la puerta. Era su sueño que se desvanecía, una esperanza cultivada con tanta sagacidad que una hora antes todavía la creía una certidumbre. La quemadura de una ofensa mortal le subía a las mejillas. Se sentía como si le hubieran abofeteado. Entonces, ¿es en serio? Preguntó colocándose a contraluz para que él no advirtiera el rubor de su rostro. Cuando Rubón por tercera vez esgrimió sus argumentos, Clorinda permaneció callada. Temía que si discutía se abandonaría a una cólera ciega, que ya oía retumbar en su cabeza. Tenía miedo de pegarle. Luego, frente al desmoronamiento de aquella vida que había planeado, perdió la visión clara de las cosas y retrocedió hasta la puerta del dormitorio, dispuesta a entrar, dispuesta a atraer a Rubón, gritándole «Tómame, ¿ves? Tengo confianza. Después, solo seré tu mujer si tú lo quieres». Rubón, que continuaba hablando, comprendió de pronto y cayó muy pálido. Se miraron. Durante un instante tuvieron un leve temblor de vacilación. Él volvía a ver la cama allí, al lado, con la gran sombra de los cortinados. Ella calculaba ya las consecuencias de su generosidad. De una y otra parte no fue más que el abandono de un minuto. ¿Quiere usted que se haga ese matrimonio? Dijo Clorinda lentamente. Él no vaciló y respondió alzando la voz. Sí. Bueno, hágalo. Y los dos, con paso lento, volvieron a la puerta. Salieron al descanso, con aspecto muy tranquilo. Rubón conservaba en las sienes las pocas gotas de sudor que acababa de costarle su última victoria. Clorinda se erguía con la certidumbre de su fuerza. Permanecieron un minuto frente a frente, callados, sin tener ya nada que decirse, y sin embargo sin poder separarse. Por fin, cuando él se disponía a retirarse, dándole un apretón de manos, ella lo retuvo con una breve presión y le dijo sin cólera: «Usted se cree más fuerte que yo. Está equivocado. Algún día podrá lamentarlo». No le hizo más amenazas. Se puso de codos en la baranda para mirarlo bajar. Cuando llegó abajo, Rubón levantó la cabeza y se sonrieron. Clorinda no era mujer de venganzas pueriles y soñaba ya con aplastarlo mediante algún triunfo apoteótico. Al volver al tocador se sorprendió a sí misma diciendo a media voz: «Bah, tonto, tanto peor para él. Todos los caminos conducen a Roma». Aquella misma noche Rubón comenzó el asedio al corazón de Delestán. Le transmitió palabras muy halagüeñas acerca de él, que atribuyó a la señorita Balbi, como si las hubiera pronunciado en el banquete de la municipalidad del día del bautizo. A partir de aquel momento no se cansó de conversar con el antiguo procurador sobre la extraordinaria belleza de la muchacha. Él, que en otro tiempo lo ponía tan a menudo en guardia contra las mujeres, trataba de entregarlo a aquella atado de pies y manos. Un día celebraba su cuerpo, del cual hablaba con una crudeza provocativa. Otro día eran las manos, que tenía soberbias, del stand muy inflamable, y en cuyo corazón Clorinda ya ocupaba un lugar, se encendió pronto a una pasión insensata. Cuando Rubón le afirmó que nunca había pensado en ella, él le confesó que la amaba desde hacía 6 meses, pero que callaba para no rivalizar con él. Ahora iba todas las noches a la calle Marbeuf para hablar de ella. En torno a él se tramaba una especie de conspiración. No se encontraba con nadie que no le hiciera un elogio entusiasta de la mujer que adoraba. Hasta los Charbonnel lo detuvieron una mañana en mitad de la Plaza de la Concordia para expresar su admiración por aquella hermosa señorita con quien se lo veía en todas partes. Clorinda, por su parte, le prodigaba sonrisas exquisitas, rehizo en pocos días su plan de existencia y acomodó rápidamente a su nuevo papel. Por una táctica genial no sedujo al antiguo procurador con el aplomo desafiante que había ensayado con Rubón. Se transformó, se volvió lánguida, afectó rubores de ingenua y decía ser nerviosa al punto de sufrir crisis por un apretón de manos demasiado tierno. Cuando Delestán le contaba a Rubón que Clorinda se había desvanecido en sus brazos porque él había osado besarle la muñeca, este lo consideraba una prueba de gran pureza de espíritu, pero como las cosas marchaban muy lentamente, una noche de julio Clorinda se entregó en uno de sus abandonos de colegiala.
Delestán quedó confuso después de aquella victoria, sobre todo porque creyó haberse aprovechado cobardemente un síncope de la muchacha, que había quedado como muerta, y parecía no acordarse de nada. Cuando él aventuraba una excusa o intentaba alguna familiaridad, ella lo miraba con tanto candor que se ponía a balbucear, devorado por los remordimientos y el deseo. A raíz de aquella aventura, Delestán pensó seriamente en casarse con ella. Veía en el matrimonio un medio de reparar aquella mala acción, y más aún, de poseer legítimamente la felicidad robada, aquella felicidad de un minuto cuyo recuerdo le quemaba y de la que no creía poder gozar nuevamente de otro modo. Sin embargo, Delestán vaciló todavía durante 8 días, fue a consultar a Rubón y cuando éste comprendió que lo había sucedido, permaneció un instante con la cabeza baja, sondeando los abismos de aquella mujer, la larga resistencia que Clorinda le había puesto, para caer bruscamente después en los brazos de aquel imbécil. No llegó a discernir las causas profundas de aquella doble conducta. Por un instante, herido en su carne, invadido por una necesidad de ser brutal, estuvo por contarle todo en un torrente de injurias. Delestán, por otra parte, muy galantemente negaba toda relación ante las preguntas crudas que le dirigía Rubón, y esto bastó para hacer volver en sí a Rubón, quien terminó de decidir al antiguo procurador muy hábilmente. No le aconsejaba aquella boda, pero lo empujaba sirviéndose de reflexiones casi ajenas al asunto. En cuanto a las desagradables historias que circulaban acerca de la señorita Balbi, le sorprendían realmente. No creía en ellas. Él en persona había tomado informes sin enterarse de nada que no fuera honorable. Además, no había que discutir a la mujer amada. Esta fue su última palabra. 6 semanas después, al salir de la iglesia de la Magdalena, donde acababa de celebrarse la boda con una pompa extraordinaria, Rubón respondió a un diputado que se asombraba de la elección de Delestán. ¿Qué quiere? Se lo advertí 100 veces. Estaba predestinado a caer en las redes de una mujer. A fines del invierno, cuando Delestán y su esposa regresaban de un viaje a Italia, supieron que Rubón estaba por casarse con la señora Bellune de Orgères. Cuando fueron a visitarlo, Clorinda lo felicitó con una afabilidad perfecta. Él, con aire bonachón, pretendió hacerlo por sus amigos, quienes desde hacía 3 meses lo perseguían demostrándole que un hombre de su posición debía casarse. Reía y agregaba que, cuando recibía a sus íntimos por la noche, no había siquiera una mujer en la casa para servir el té. De modo que se le ocurrió de repente. No había pensado nunca en ella, dijo Clorinda sonriendo. Lástima que no se haya casado al mismo tiempo que nosotros. Hubiésemos ido juntos a Italia. Y lo interrogó en son de broma. ¿Era sin duda su amigo Dupuisat quien había tenido aquella gran idea? Él juró que no. Contó que Dupuisat, al contrario, se oponía por completo a ese casamiento. El ex subprefecto detestaba al señor Boulin de Orgères, pero todos los demás, el señor Kahn, el señor Belluin, la señora Correr y hasta los Charbonnel, no escatimaban los elogios sobre los méritos de la señorita Verónica. De hacerles caso, ella llevaría a su casa una serie de virtudes, prosperidades y encantos inimaginables. Terminó tomando las cosas en broma. En fin, es una persona que ha sido hecha expresamente para mí. No podía rechazarla. Luego agregó sutilmente, si hay guerra en el otoño, hay que ir pensando en las alianzas. Clorinda lo aprobó calurosamente. Ella también hizo un gran elogio de la señorita Belin de Orgères, a pesar de no haberla visto más que una vez. Delestán, que hasta aquel momento se había limitado a mover la cabeza sin apartar los ojos de su mujer, se embarcó en consideraciones entusiastas sobre el matrimonio. Se preparaba a iniciar el relato de su felicidad, cuando Clorinda se levantó hablando de otra visita que tenían que hacer, y como Rubón los acompañara, lo retuvo dejando que su marido siguiera adelante, y le murmuró suavemente al oído, ya le predije que se casaría usted este año.